esta mesa que es como un púlpito. Tengo aquí delante de mí este pan y la copa que vamos a tomar el día de hoy, porque hemos iniciado una nueva temporada. ¿Cuántos lo sabían? Estamos iniciando esta temporada con motivo de estas fechas de Pascua, de este domingo de resurrección pasado. Y yo quiero ir el día de hoy más allá de lo que acostumbramos, de lo que una tradición religiosa nos ha acostumbrado, y es a conmemorar fechas religiosas. De hecho, hay cristianos que se la pasan conmemorando fechas religiosas, cristianos. Y es extraño que conmemoran fechas religiosas y no viven lo que están diciendo. Y es que quiero llevarte más allá el día de hoy de una conmemoración religiosa, porque pareciera que esto ya pasó. Ya pasó la Pascua, que ya pasó Domingo de Resurrección, ya pasó Semana Santa. Pero quiero llevarte más allá, porque esto no es una conmemoración religiosa. Y es tan poderoso que tú estés hoy aquí. Qué bueno que estás aquí. Es tan poderoso que tú hoy puedas acercarte y venir a la mesa del Padre, porque donde hay pan y hay vino o jugo de uva para los niños o los que lo prefieran, nos está hablando de un lugar especial. Es en casa donde más disfrutamos de comer, ¿no es así? Es en casa donde celebramos, donde tenemos grandes momentos en familia. Siempre que ocurre algo importante, ¿qué creen? Hay que comer o hay que cenar, ¿no es así? Y es de la misma manera que Dios el Padre nos está llamando a su mesa. Y he enseñado acerca de una nueva perspectiva, una nueva manera de ver la resurrección de Jesús, una nueva perspectiva profética, porque cuando Dios habla no es para conmemorar fechas religiosas. Él cuando habla para transformar nuestra vida, llevarnos a su propósito. Y queremos que tú seas enseñado no en tradiciones religiosas ni mandamientos de hombres, sino que tú oigas lo que Dios dice a través de su palabra. No necesitamos agregar nada a lo que Él dice. Solamente necesitamos acercarnos a lo que Él está escrito y lo que Él declara a través de su palabra. Hay una versión que se llama Dios habla hoy, porque eso es la Biblia, Dios hablando hoy. Cuando tú vienes, conectas con su mente y con su corazón. Por eso acostumbramos orar para recibir la palabra, para conectar. Porque es tan especial cuando oímos a Dios hablar a través de lo que está escrito en la Biblia. Así que estamos hablando de una revelación, de que Dios, la palabra revelar en la Biblia, apocalipto, de ahí viene Apocalipsis, es quitar el velo y poner a la vista lo que estaba encubierto. Y lo que ha hecho la tradición religiosa es como poner una nube de humo que no nos permite ver claramente lo que en realidad Dios está diciendo. Nos hemos acostumbrado muchas veces también a oír de ciertos textos de la Biblia que muchas veces ya no tienen mucho significado. Y eso ocurre cuando solo somos oidores y solo estamos oyendo. Y cuando vamos más profundo y no nos conformamos solo con oír, sino entender y seguir la voz del Señor, porque cuando Él habla, en verdad no está dando un estudio bíblico. Cuando Él nos habla, está hablando a nuestra vida y nos está dando una dirección. Y lo que tenemos que aprender cuando nos acercamos a la palabra es estar expectantes de cómo esta palabra va a hablar a tu vida y a tu corazón, y cómo va a dar una dirección y una respuesta a lo que estamos viviendo. Porque Dios quiere manifestarse. Él está deseoso de manifestarse a tu vida.
y a través de ti, a través de tu fe, Él desea manifestarse. Entonces quiero mostrarte una perspectiva profética de la resurrección, de la obra de Cristo Jesús, su sacrificio, muerte y resurrección, porque esto activa la fe. Charis nos hablaba hace un momento de la sabiduría. Si tú lees lo que dice segunda de Timoteo, primera de Timoteo 3, 15 y 16, dice, cuando el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo, a otro apóstol que levanta, a Timoteo, y le dice, acuérdate que desde que eras niño así has sido enseñado en las escrituras, en las santas escrituras o sagradas escrituras. Mira, yo evito usar términos religiosos, pero ahí dice sagradas escrituras. Evito usar términos religiosos porque cuando hablamos algo religioso, de inmediato nuestra mente ya tiene un patrón religioso, ¿verdad? Y los patrones neuronales, la forma de pensar nuestra está comprobado y la Biblia lo comprueba, no es otra cosa sino un hábito de pensar de la misma manera, y son como avenidas o carreteras en el cerebro que se forman. Por eso se habla hoy en día de la neuroplasticidad del cerebro. Tu manera de pensar puede cambiar. Chango viejo no aprende maromas nuevas. Así era antes, pero ahora en Cristo Dios nos ha llamado a renovar nuestra mente. Si hay un lugar donde tu cerebro puede ser moldeado y transformado, el órgano pensante, el cerebro, es aquí, en la presencia de Dios. Porque lo que Él hace siempre es romper patrones culturales, religiosos. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, no se conformen a la forma de vivir de los que les rodean, no vivan como ellos viven, ustedes no, ustedes sean transformados. Sean transformados por medio de la renovación, di conmigo, renovación. Y renovarse es hacer nuevo. Chango viejo puede nacer de nuevo y aprender maromas nuevas. No se conformen, dice, no se subordinen a lo que están viviendo, no se sometan a una realidad que está en contra de lo que Dios tiene para ti y ya hizo por ti. Aquí estamos hablando no de lo que tú puedes hacer para que Dios se manifieste. Aquí te estamos anunciando que todo fue hecho, y esta serie se llama Hecho está, porque estamos entendiendo que ya todo fue hecho y se trata ahora de recibir, de disfrutar, de tomar, de apropiarse, de adueñarse de lo que Dios ya ha hecho. Esa es la fe de la que nos hablaba Shari. Tener fe es tener la seguridad de cosas que no puedo ver, que no han llegado, pero yo puedo tener la seguridad. Y si yo primero tengo la seguridad, entonces las cosas vendrán. Si yo cambio de esta manera, entonces todo cambiará. Hay personas que no pueden más que creer cuando ya las cosas cambiaron. Es tan difícil en la situación económica movernos por fe, porque estamos habituados a pensar de forma humana, limitados por condición humana. Y estamos acostumbrados a no hacer las cosas hasta que tenemos el dinero. Y si no hay dinero, nos angustiamos y empezamos a quejarnos y empezamos a hablar de una manera con incredulidad. Y eso lo único que hace es bloquear la fe. Porque estamos habituados, pero podemos ser transformados, podemos ser renovados. Hay personas que hasta no ver dicen, han oído que así dicen, hasta no ver no creer. Y esa es la manera en que estamos habituados, y bueno, esa es una limitación que podemos tener por causa de nuestra condición humana. Sí, podemos, claro, intimidarnos ante una situación, aún temer por una situación. Alguien te puede preguntar, oye, ¿esto que te acaba de suceder te afectó? Pues sí, sí me afecta. Sí afecta. El problema no es que algo me afecte, que me pueda perturbar, es si yo me quedo ahí perturbado por lo que me está sucediendo y por lo que estoy viviendo. Ese es el problema. Si yo me quedo ahí, o yo elijo ahora vivir mi vida en Cristo. Es como, les voy a poner un ejemplo, toda esta alfombra que ustedes ven es como la vida en Cristo, y yo estoy aquí afuera. Y cuando Dios dice en Cristo, di un paso para dejar de pensar, para dejar de ver la vida como yo la veo aquí afuera.
cuando no hay dinero, cuando no me alcanza, cuando tengo que pagar deudas y estoy viviendo muy acá, como todo el mundo vive. Pero dice, no se conformen, sino sean transformados por medio de ¿qué? De la renovación de su entendimiento. Necesitamos renovar. 1 Timoteo 3:15 le decía Pablo a Timoteo, le escribe y le dice: tú desde niño has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe. Entonces sabiduría es, como nos decía Charis, es un cambio de mentalidad. Hay dos clases de sabiduría. La carta de Santiago nos habla de dos clases de sabiduría: sabiduría de lo alto y sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando dice animal no se refiere a que somos burros en las matemáticas. Me he dado cuenta que muchas personas no tienen la convicción de crecer en la vida espiritual porque se quedaron, probablemente te quedaste muy afectado por cómo te fue en la secundaria o en la prepa. Quizás fue una mala experiencia, tú sentiste que eras un burro, que no podías aprender. Cuando habla de sabiduría animal no habla de ser burro. La palabra habla del griego ánima, se refiere al alma. Toda sabiduría que viene del alma humana es una sabiduría finalmente terrenal y también dice que diabólica. Eso está tremendo, ¿eh? Dice que la sabiduría humana conecta con sabiduría de demonios. Hay una sabiduría demoníaca. ¿Sabían que las mentes criminales son las mentes más brillantes del mundo? ¿Habían oído eso? ¿Tú habías oído eso, Di? Las mentes criminales. Sí, porque ¿cómo le quitas a alguien los calcetines? Sin quitarle los zapatos. Hay que ser un genio, ¿no? La maldad del hombre lo conecta con sabiduría de demonios. Mucha gente que está prosperando en este mundo lo está haciendo con sabiduría humana y demoníaca. Porque el enemigo espiritual sabe que si tú estás conectado con el dinero y te engancha para amar el dinero, vas a abandonar a Dios. Te vas a alejar de Dios. Y toda tu vida es sobrevivir, te vas a alejar de Dios. Por eso Deuteronomio 8, del 8 al 11 dice que Dios da al hombre el poder de hacer las riquezas. Dios da el poder. Entonces Pablo escribe, las escrituras, lo que está escrito en la Biblia, te puede hacer sabio para salvación. Entonces esta sabiduría me abre los ojos para ver salvación. Esta sabiduría me hace entender que Dios ya dio la respuesta a mi necesidad. No es en el momento que oro por algo que Dios va a hacer algo. No, Él ya lo hizo. Ya todo está preparado. Entonces sabiduría es que yo pueda entender y percibir todo lo que ya se hizo a mi favor. Jesús dijo en la cruz: consumado es, ¿recuerdan? En otra versión dice: hecho está. Está hecho. ¿Por qué dijo que estaba hecho? Parecía que algo salió bien en una pelea cuando el boxeador está en el suelo en nocaut técnico. Digo, no, el nocaut técnico es otra cosa, ¿verdad? Ese es cuando alguien ya está lastimado y ya no puede continuar peleando y lo detienen en la esquina. Pero alguien que esté en el suelo, ¿creen que podría decir todo está hecho? Bueno, así estaba Jesús en la cruz, ¿eh? Nosotros lo vemos de una forma religiosa. En la cruz, wow. No, en la realidad, el que decía ser el rey prometido por Dios para gobernar a los judíos estaba en una cruz. El que decía que había venido cumpliendo todo lo que se había dicho sobre de él, parecía que era mentira, porque en vez de estar rodeado de multitudes que lo aclamaran, como fue el domingo anterior, que le gritaban hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor para salvarnos, en vez de eso veían un hombre golpeado, que había sido torturado, desfigurado. Dice Isaías 53 que al ver su aspecto dice:
lo menospreciaron. ¿Cómo podría alguien en esa cruz gritar, todo está consumado? Esa es la sabiduría de lo alto que nos hace ver. Recuerden lo que les enseño constantemente. Pablo decía, no me pesa escribirles y decirles lo mismo y lo mismo. Y muchas veces cuando predicamos queremos hablar de algo novedoso, que impacte. Pero yo he entendido este principio. Necesitas oír una y otra vez principios que parecen lo mismo. Como aquel joven que no quiso volver a la iglesia porque decía que cuando le pregunté, oye, pero ¿qué es lo que no te atrae? ¿Por qué no te convence? ¿Qué es lo que no? Es que siempre hablan de Dios, me dice. Pues sí, no entendió. Lo que estaba escuchando no lo entendió. Entonces les digo una y otra vez, ¿cómo dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:30 al 32. ¿No? El que no escatimonia a su propio hijo, el que no rehusó a su propio hijo, ¿cómo no nos hará también con él? Dice todas las cosas. Entonces, sí, la verdad es que esto que tú estás escuchando ahorita no se está predicando. Nos han enseñado que es hasta que tenemos una necesidad y oramos, es cuando hay que acudir a Dios y todavía hay que esperar a ver cuándo, a ver si lo quiere hacer. Esa es la forma en que hemos sido enseñados. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado a vivir. Porque Él dice que con Él nos ha dado todas las cosas. Y yo te lo he puesto aquí como un desafío. Yo te pongo un reto. ¿Cómo vas a vivir sabiendo que te ha sido dado aquello que estás esperando que venga a tu vida? Ya te fue dado. ¿Cómo vas a orar ahora que has entendido que el Señor ya dio respuesta a una crisis económica, a una crisis de salud, a una crisis familiar? ¿Cómo vas ahora a orar sabiendo que Él ya te ha dado todas las cosas? Tienes que entender eso. Dejar de vivir tradicionalmente pidiéndole a Dios que haga algo que no quiere hacer. Orar no es pedirle a Dios algo que no quiere hacer, o reunir unos 1000 que oren conmigo para que le pidamos a Dios a ver si lo convencemos y hace algo. Orar no es eso. Orar es hablar un comando. Dije. Hablar un comando. Cuando tú llegas al elevador y le oprimes, estás dando una orden electrónica. Y el elevador viene a ti porque tú diste un comando. Orar es hablar comandos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven. No oró por él. Señor, te pido por Pedro, que en medio de esta noche oscura y terrible, Señor, le des la fe para que él se anime a venir y ponga su pie fuera de la barca y comience a caminar sobre las aguas. Ay, Señor, que no tenga miedo. No, ¿qué dijo? Ven. ¿Qué significaba ven? Ven significaba, no, lo que tú me estás pidiendo no es ridículo, Ven. Lo que tú me pediste, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso, cuando yo te digo ven, no es absurdo. No es algo que no es para ti. No es algo que yo solo puedo hacer. Es algo que tú también puedes hacer. Porque al que cree todo le es posible. Le dijo Jesús. ¿No te he dicho que si crees, al que cree todo le es posible? Ven, fue todo. Y cuando Pedro oyó ven, eso significaba para él: lo que me estás pidiendo no es absurdo, lo que me estás pidiendo no es no es algo que esté fuera de lugar, no es algo que tú no puedas hacer. Ven. Wow. Nosotros tenemos que ahora desarrollar la cultura del reino en nuestra manera de vivir y enfrentar las batallas de la vida. Necesitamos, por eso dice Tesalonicenses, oren sin cesar. Los chavos dirán, qué aburrido, yo no podría orar sin cesar. Pero qué tal si empiezas a bendecir a tu profesor. Le dice, ese profesor al que yo le caigo mal, dame gracia con él y yo declaro que ese hombre me va a tener mucho cariño. ¿A quién le tocó estar con un profesor
así que tú sentías que le caías mal. Y como, gracias Laurita, la única, ella y yo. La única, ella y yo. A mí me fue siempre muy bien con mis profesores. Recuerdo que tuve una maestra en la prepa que hasta me puso a dar clases de historia. Me dijo, a ver, ahora Sergio les va a dar la clase. Y me llamaba y yo me ponía a darle la clase a mis compañeros. Sí, tenía mucha gracia, pero no faltó que alguno por ahí, uno que otro por ahí. Ay, y cómo sufre el alumno, ¿verdad? Porque ¿cómo le hago con este profe? ¿Cómo le hago con esta profe? Ay, no. Me va a reprobar. Y empiezas a declarar y a pensar. Y lo que dice Job, lo que temí me vino. Porque lo que tú sientes, lo que tú piensas, tiene poder. Sí, porque como Dios nos creó a su imagen y semejanza, por eso es tan importante y poderoso lo que pensamos, nuestra manera de pensar. Orar es decretar, es pronunciar decretos. La palabra decretar que usan mucho en la nueva era y en desarrollo personal, eso en realidad tiene origen en la Biblia y ellos no lo han quitado. Jesús contó una historia de un hombre sagaz y el Señor dijo, aprendan, estos con lo poco que tienen, prosperan y ustedes tienen todo el tesoro del cielo. Dice, son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de luz. Son más abusados. Porque esos creen que yo puedo y creen que sí se puede y se lo creen y se lo creen. Y están alimentando una identidad orgullosa y soberbia, pero funciona. A la gente no le importa si es soberbia, le importa si tiene mucho dinero. ¿No has conocido personas así? Porque lo que nosotros pensamos, lo que creemos, nuestras creencias tienen poder. Lo que creemos nos hace hablar. El apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé. Pero los cristianos están mudos como momias. No saben declarar bendición, solo saben quejarse. No lo digo por ustedes, lo digo por los cristianos que no vienen aquí a la iglesia. Sí, y a la hora de declarar, ay no, si tú oraras conmigo dirías, híjole, el pastor de veras que sea loca. Todas las cosas que yo declaro está tremendo. En Ezequiel 37, Ezequiel recibe una orden del Señor, dile, profetízale al Espíritu Santo. Pueden verlo en Ezequiel 37. Profetízale al Espíritu, es un asombroso, Dice, háblale al Espíritu. Dice, así ordena el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Aliento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Una locura. Eso está considerado la escritura profética que anuncia la restauración de Israel después de casi 2000 años de haber perdido su tierra, su nación. Dios hizo que resurgiera y renaciera Israel y se anunciara a las naciones el Estado de Israel en mayo de 1948 por esa palabra. Y hay una historias asombrosas acerca de la resurrección. Cuando los caminantes de Emaús encontramos a Jesús acercarse a dos hombres que iban de regreso de Jerusalén, muy tristes. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Cleofas es el que le escribe al apóstol Pablo desde Corinto y le dice, te voy a informar lo que está pasando aquí en Corinto. Y Pablo les escribe diciendo, he sido informado por Cleofas y los suyos lo que está sucediendo en la iglesia. Y esa carta la tenemos porque hubo un informante en Corinto, no un chismoso, un informante.
porque es diferente el chisme que informar a una autoridad. Cuando tú le hablas a un pastor acerca de algo, no es un chisme, es informar. O sea, eso está bien. Chismear está mal. Quejarse de otros, hablar mal de otros a sus espaldas, está mal. Pero Cleofas iba camino a Emaús, pero Marianita iban muy tristes. Estaban devastados por lo que había pasado en la Pascua. Devastados. ¿Saben por qué iban regresando? En realidad iban regresando, abandonando todo lo que habían vivido con Jesús. No iban de regreso a su casa como cuando tú vas a tu casa de regreso después de unas vacaciones, de Semana Santa, por cierto. No, ellos no iban de regreso a casa por eso. Iban de regreso completamente devastados, confundidos, pensando qué falló, qué falló, por qué Jesús murió en esa cruz, por qué lo humillaron de esa manera, por qué lo trataron de esa manera tan humillante, tan cruel, tan despiadada. Estaban tan confundidos ellos. Dice la palabra que Jesús se acercó a ellos y les dijo: ¿por qué están tristes? De pronto apareció. Es extraño que ellos no se sorprendieran de que de pronto les apareció alguien ahí, pero pues yo creo que estaban tan desanimados que ni siquiera les pasó. ¿Y de dónde salió este? Jesús había resucitado. Era el domingo de su resurrección. Ellos fueron de los primeros a los que Él se presentó vivo. Y les pregunta: ¿por qué están tristes? Ay, ¿de dónde eres? Que no has sabido lo que ha pasado. De Jesús de Nazaret. Creímos que Él era el bueno. No supiste todo lo que le ha pasado. Hay momentos en los que podemos entrar en una crisis así. Los pastores constantemente pasamos por situaciones que nos hacen sentirnos devastados. Tú no lo notas porque predicamos aquí con mucho entusiasmo siempre, pero el ministerio es una empresa extraña, muy extraña, totalmente diferente a un negocio, muy diferente. Lo que vivimos en el ministerio constantemente es devastador para nosotros como pastores. Pero si tú has sentido por momentos que tu situación está como para ir de camino a Emaús, te tengo una gran noticia. Y es que Él viene en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio de la adversidad, para restaurar tu fe, para que tú puedas creer otra vez. El Señor nos está llamando, Polet. Hemos orado por personas como ustedes, como tu hija. Recuérdame tu nombre. Ana, ¿verdad? Que vino a presentarse el otro día con nosotros. Ella vive en San Juan del Río, estudia aquí en la universidad. Y vino desde hace tiempo. Ella estudia, ya había visto nuestro anuncio de la iglesia Eleva. Y decidió un día venir y acercarse y pedir informes, conocernos. Y nos encontró Erika y a mí. Y Erika la recibió. Y Ana, hemos orado porque el Señor nos ha mostrado que hay muchos que están lejos y Él está llamándolos de regreso a casa. Y a veces nos distraemos, pero a veces sí pasamos por situaciones devastadoras. Jesús llegó así a Cleofas y su amigo. Y mira lo que dice ahí en el verso 27 de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué les declaraba? El verso 27, ¿qué les declaraba? Lo que de él decían. Y conmigo, les declaraba lo que de él decían. Wow.
Jesús cumplió más de 300 profecías para que sepamos que cuando Dios dice y anuncia, Él lo hace. Lo hace. Por eso es que, mira, finalmente los discípulos lo entendieron. Cuando Juan escribe su evangelio, que lleva su nombre, el evangelio de Juan, escribe en el capítulo 1, en el capítulo 1 o 2, sí, 2, escribe en el capítulo 2, verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en qué. Verso 26, otra vez. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado el templo que tú dices que no va a quedar piedra sobre piedra. Lo construyeron en 46 años. Y en 3 días tú dices que lo vas a levantar. Fíjate, ¿cómo puedes oír y no entender? ¿Cómo puedes tener información de la Biblia y no tener revelación? Mas él lo aclara el 21 de que estaba hablando. No hay que interpretar nada. Ahí dice, verso 21 dice: mas él hablaba de qué. ¿Del templo de qué? Entonces estaba diciendo que su cuerpo era el templo, el verdadero templo. ¿Por qué? ¿Qué es un templo? Ayúdenme. ¿Qué es un templo, Marianita? ¿Qué más? Si es un lugar sagrado, ¿qué más es el templo? Ania, Omi, Ana Mari, Laurita. ¿Qué es un templo? ¿Qué es? ¿Por qué es un lugar sagrado? Por la presencia. ¿El templo qué es? El lugar donde Dios habita. Cuando Jesús se refería al templo, Israel se refería al templo, hablaban del lugar donde Dios habita. Esto en este momento es un templo. No por el lugar, sino por nosotros. Pedro escribe en su carta de 1 de Pedro capítulo 2 y explica que nosotros somos piedras vivas. Que ahora Él no habita en lugares físicos, Él habita en su iglesia. Somos piedras vivas. ¿Ah? Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, ahora sí, cuando resucitó, ¿qué pasó? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, ¿qué? Se acordaron. Cuando tú te acuerdes de algo que Dios está hablando, el Espíritu te está hablando. Tienes que estar atento. No es tu mente. No fueron los tacos de pastor. Te viene algo a la mente y tú te acuerdas. Es porque el Espíritu te está hablando. Te está haciendo recordar algo que habías oído. Luego vienen y me dicen: pastor, ¿dónde dice esto en la Biblia? Y medio se acuerdan de un versículo. Porque el Espíritu te está hablando. Desde luego, si tú empiezas a leer, si tú empiezas a tomar tiempo personal para leer todos los días lo que esté escrito, si te propones leer tu Biblia en un año, tú te vas a conectar de una manera impresionante tu mente con Dios. No basta que hoy escuches algo tan poderoso, necesitas habituar tu mente y familiarizarte con lo que Dios te está diciendo. Y aquí te decimos cómo empezar. Tú entras al discipulado de la vida cristiana. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos, ¿qué? Cuando resucitó, ¿qué sucedió? Se acordaron. Ahora Juan ya escribe, después de lo ocurrido 40 años después, este evangelio, después de lo que vivió con Jesús, escribe esto. Se acordaron. Juan mismo estaba entre ellos. Se acordaron que había dicho esto que dijo, y creyeron. Observa, ¿se acordaron
lo que estaba escrito. ¿Y qué pasó? Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No solo lo que estaba escrito que Jesús mencionó, sino la palabra. Vemos dos cosas aquí: la escritura, logos, y la palabra de Jesús, rema. Lo que Dios dice y que está escrito y que sigue vigente y que sigue hablando, pero también el rema del Espíritu que Dios está hablando hoy y te está hablando acerca de lo que hoy estás oyendo. El Espíritu te está hablando y a cada uno nos habla de una manera diferente. Así que Jesús cumplió en Mateo 21, 4, 5 esa entrada a Jerusalén montado sobre un pequeño burrito para dar a conocer que Él era el ungido de Dios, el Rey prometido. Él cumplió lo que estaba escrito, como dice Mateo 27, 35, cumpliendo Salmos 22, escrito 700 años antes de que esto sucediera, que se repartieron sus vestidos, que ninguno de sus huesos fue quebrado. Tú sabías que en esa cruz no iban a dejar a los crucificados a ver hasta cuándo se morían. La cruz era un método utilizado por el Imperio Romano frecuentemente para ejecutar a los que se oponían al imperio o a los delincuentes. Pero cuando pasaba cierto tiempo, los soldados rompían las piernas de los que estaban en la cruz para que esto causara un colapso y un paro cardíaco y muriera. No tenían que tocar el cuerpo de Jesús de esa manera. Jesús declaró y quiso que no maltrataran de esa manera su cuerpo. Sí estaba en la cruz por causa de nuestros errores y maldades. Sí estaba en la cruz para quitar la barrera, para que fuéramos perdonados por Dios un día. Sí estaba en la cruz, pero no quebrarían un hueso. Y esto se cumplió. Esto es profético, para que se dieran cuenta que aún en la cruz Él era el Rey prometido, el ungido del Señor. Él cumplió lo que dice Juan 19, 28. Todo está consumado cuando dijo: tengo sed. Dice que eso lo dijo para que se cumpliera lo que estaba escrito: tengo sed. Y así yo puedo continuar. Hay más de 300 profecías. Y quiero llegar a la conclusión para venir a este momento tan especial del pan y de la copa, y con los caminantes de Emaús. Dice, ¿recuerdan cómo acabó esta historia de los caminantes de Emaús? ¿Qué pasó después de que Jesús les declaró todo lo que estaba escrito acerca de Él? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? ¿Cómo, Vania? Exacto. El Señor, después de que les declaró lo que estaba escrito de Él, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Este era el problema. Estaban hablando con Jesús resucitado y no lo reconocieron. Y se parecía. En la resurrección del cuerpo, las facciones no se pierden. La persona es rejuvenecida. El cuerpo de Jesús no era como su cuerpo terrenal. Miren qué interesante, porque Él resucitó como un hombre ordinario. Él volvió de la muerte. Pero ahora la diferencia es que no era la resurrección de un hombre ordinario, era la resurrección del Hijo de Dios viviente. Es decir, su aspecto era de un hombre que había muerto y que estaba resucitado, pero ahora su cuerpo estaba glorificado. Es diferente el cuerpo de Jesús ya glorificado a su cuerpo terrenal como ellos lo conocían. Pero sí se parecía, pero no lo reconocieron. Pero este es el problema por el cual Jesús vino con ellos, para restaurar su fe. Y esta es la fe que Dios va a activar el día de hoy cuando comamos del pan y bebamos de la copa. Esta es la fe que Dios va a activar. Porque ¿cuál es nuestro problema? ¿Ustedes creen que el problema de
¿Era solo de estos caminantes insensatos y tardos de corazón? Ese es nuestro problema. Eso es lo que bloquea nuestra fe, lo que sabotea nuestra fe. Ser insensatos y tardos de corazón. Que no creemos. Tenemos conflicto de fe. Y ese conflicto es normal. En realidad es normal. ¿Recuerdas el papá que le dijo a Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad? Pero la fe determinará tu situación y lo que te va a suceder. Y hoy vamos a ministrar para que tu fe se active, para que tú determines a través de tu fe dónde vas a estar y cuál va a ser tu situación. ¿Qué te parece? ¿No crees que esa sería respuesta suficiente a lo que te esté sucediendo hoy? ¿A lo que estás viviendo o a las batallas de la vida que enfrentas constantemente? Entonces Jesús se acerca para restaurar la fe y activar la fe. Y lo que Vania nos decía: oh insensatos. Insensatos se refiere a alguien que no tiene sensatez, o sea, no entiende. Aunque se le enseñe, aunque se le diga, no entiende. Es un problema que tenemos en nuestra naturaleza. Todos tenemos problema de insensatez, unos más que otros, pero todos tenemos ese problema. Dice, tardos de corazón. O sea que tenemos filtros. Para creer algo, no, me lo tienen que demostrar, y hasta no ver, no creer. ¿No era necesario, dice Jesús, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. ¿Qué necesitaban ellos? Que se les mostrara en la palabra el cumplimiento de todo lo que Jesús se había dicho acerca de Jesús, para que pudieran creer. Pues que no habían leído, sí, pero ahora Jesús se los estaba declarando. Y cuando la palabra es declarada de esta manera, la fe se restaura y la fe se activa. Y hoy tu fe puede levantarse en medio de lo que estemos viviendo. Y dice que llegaron a la aldea en ese momento a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Qué fue lo que pasó cuando se partió el pan y se bebió la copa? Se abrieron los ojos y le reconocieron. ¿Cómo? O sea que le volvieron a ver, pero ahora le vieron como él era, no como ellos lo veían, sino como él en verdad era. Sus ojos se abrieron. Entonces la resurrección, el poder de la resurrección, consiste en que el Señor se manifiesta de tal manera que viene aquí con nosotros en este momento del pan y de la copa, para abrir nuestros ojos y hacer arder nuestro corazón. Te invito a que te pongas de pie y te prepares para venir aquí y vivir esta experiencia poderosa. Vamos a orar, familia, por este momento tan especial. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Hay alguien aquí que quiere que Dios haga arder su corazón cuando Él habla? Mientras Él habla, ¿sí? No hacía arder nuestro corazón, y cuando nos abría las escrituras, más allá de una conmemoración religiosa, en esta temporada, esta es la segunda vez que servimos el pan y la copa, y lo vamos a hacer solo por 3 semanas más. Es algo especial. Por muchos años lo hacíamos todos los domingos, pero dejé de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque no quiero que sea una conmemoración religiosa.
que pierda su significado porque tú estás acostumbrado a que todos los domingos hay cena del Señor, sino que hoy hacerte despertar al poder de la resurrección, al poder que resucitó a Cristo de los muertos, este poder que nos ha sido dado a nosotros, porque la perspectiva profética de esto es que, ¿cuál fue el resultado? ¿Recuerdan? Ayúdenme, mentores. ¿Cuál fue el resultado después de la resurrección de Jesús? ¿Qué vino después? ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Mandé? Las lenguas de fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué más? Que vino el Espíritu Santo. Dice en Hechos 2 que 50 días después de la resurrección de Jesús, en la fiesta del Pentecostés, que tiene un significado profético y no hubo tiempo de enseñarlo, pero lo voy a enseñar. Vino el Espíritu Santo del cielo. Vino porque cuando Jesús resucitó fue aprobado ese sacrificio. Y Jesús dijo, tengo el poder para tomar mi vida, para dejar mi vida y volverla a tomar. Estaba hablando de su resurrección. Y en Pentecostés vino, que es la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, de los primeros frutos de la cosecha. Todo eso tiene un significado profético. Jesús estaba dando comienzo a través de la venida del Espíritu Santo a una obra poderosa. ¿Cuál fue el significado profético de esto? Que también se conmemora. Muchos cristianos que conmemoran el día del Pentecostés, pero es que ya no somos cristianos históricos. No solo es conmemorar fechas religiosas. Nada más falta que alguien diga feliz Pentecostés. Eso no tiene sentido. No tiene sentido feliz Pentecostés. Se trata de vivirlo. Se trata de que ese fuego nos consuma, que ese fuego nos transforme y sepamos que ese poder sobrenatural está sobre nosotros para cumplir nuestro llamado y propósito como iglesia de Jesucristo. Y no entendemos esto, no entendemos qué estamos haciendo. El poder del Espíritu Santo. ¿Tú has sido bautizado con el poder del Espíritu Santo? En Hechos 2, precisamente en el Pentecostés, en la parte final, dice que al ser bautizada aquella multitud que creyó en ese momento creyeron. Y en ese momento fueron bautizados. No les dieron un curso, no tuvieron que pensarlo, no dijeron, es que ya nos bautizó Juan, ya nos bautizaron los rabinos. No me importa quién ya me bautizó, yo creo y voy a seguir a Jesús. Es otro bautismo, es otra cosa. No es el bautismo religioso al que tú fuiste. Esta es otra cosa. Y dice, ¿qué haremos? Le dijo la multitud a Pedro después de que anunció que ese al que habían crucificado era el ungido de Dios. Se sintieron tan mal y dijeron, ¿qué hicimos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué metida de pata tan grande? Por eso dice Juan 1:11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerdan? Y dijo, la respuesta a ellos fue, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Le dijeron a esa multitud, ¿cómo? Si somos judíos, somos hijos de Abraham, tenemos la ley, nosotros ya estamos del otro lado. Arrepiéntanse. Sal de tu religión y vuélvete a Dios. Arrepiéntanse. Dice, y bautícese cada uno de vosotros. Bautícese. El acto del bautismo es un acto de seguir a Jesús. Es una decisión de seguir a Jesús. No es tan significativo y poderoso. Cuando yo me bautizo, estoy declarando que he creído a través del acto del bautismo. La fe se muestra en lo que tú haces, no solo en lo que piensas, en lo que haces. Si lo piensas una cosa y haces otra, hay una contradicción y la fe no va a producir resultado. La fe necesita integridad, que lo que yo pienso, siento, quiero y hago vaya en armonía, porque si no la fe no funciona. Eso es integridad, que no esté dividida, partida. Si yo digo una cosa y creo otra, hay una contradicción y no hay fe. Pedro les dice, arrepiéntanse
Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Si de verdad crees que Dios te ha perdonado y de verdad crees que su sacrificio a través de él ha sido perdonado, bautízate, dice. Y recibirán, les dijo, el don del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ora conmigo, cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en este momento tan especial a tu mesa y te damos tantas gracias que nos llames como tus príncipes, tus princesas, a sentarnos en tu mesa para comer del pan y beber de la copa. Te damos tantas gracias por habernos entregado a Jesús para morir en esa cruz. Hoy estamos anunciando su muerte, como dice tu palabra, anunciando que nuestros pecados ya fueron perdonados y que cuando ponemos nuestra confianza en su sacrificio, tenemos la seguridad de que tú nos perdonas. Oh Señor, te damos muchas gracias.